Del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó el primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Y él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Y Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros, enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Y un día entenderemos que no hacemos. Estaban próximos los días de la Pascua judía y Jesús había ingresado ya triunfalmente en Jerusalén. Poco antes, en el camino de Galilea a Judea, algunos fariseos habían salido a buscarlo para ponerlo a prueba, preguntándole sobre la licitud de repudiar el hombre a su mujer por cualquier causa. La animadversión de los fariseos y sumos sacerdotes hacia Jesús iba llegando a su clímax y ya hablaban de quitarlo de en medio. El gran impedimento para echarle mano era el pueblo, que tenía al Señor como un gran profeta. Había que calcular muy bien la jugada. Que la felicidad del otro para vivir en libertad, para compartirlo. Jesús ya se había enfrentado a los fariseos y a los sacerdotes, preguntándoles si el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres. Con esta pregunta, Jesús les ponía en una posición muy complicada y delicada. Sabían que si respondían que venía del cielo, es decir, de Dios, el Señor les echaría en cara su incredulidad. Y tanto los saduceos como los fariseos incrédulos habían recibido por parte del Bautista una durísima llamada de atención. Que tener seguridad es garantía. Si por su parte los fariseos y sumos sacerdotes respondían que el bautismo de Juan venía de los hombres, como evidentemente pensaban, temían ser apedreados por el pueblo, que tenía a Juan el Bautista por un profeta enviado por Dios. Así que decidieron encubrir lo que verdaderamente pensaban, respondiendo que no lo sabían. Dado que se negaban de este modo a dar la respuesta verdadera, también Jesús se niega a responderles, pues entonces yo tampoco os digo con qué autoridad hago todas estas cosas. Inútil era darles la respuesta verdadera, pues así como habían rechazado al precursor, a Juan el Bautista y su misión, rechazaban también al Señor, cuestionando y negando el origen divino de la autoridad y poder de Jesús. Sin querer imponer nuestra verdad. En este contexto, Jesús pronuncia una parábola que ataca justamente la pretensión que tenían los fariseos de ser los hijos obedientes de Dios, dado que cumplían meticulosamente con la ley, mientras rechazaban a los publicanos y prostitutas, a quienes consideraban absolutamente impuros, dignos del rechazo total de Dios, fuente de contaminación moral para quienes trataban con ellos. De ser libres para amar y cultivar. Quienes eran para ellos despreciables pecadores, sin embargo, a diferencia de los endurecidos fariseos, escribas y sumos sacerdotes, se habían convertido de su mala conducta al escuchar el anuncio de Juan. A estos va dirigida la parábola de los 2 hijos, con la que busca hacerles ver lo equivocados que estaban, la ceguera en la que vivían, pues creyendo obedecer a Dios, en realidad estaban frustrando el plan de Dios sobre ellos. Creemos que el esfuerzo garantiza en gran medida. ¿Quién de los 2 hijos convocados por el padre de la parábola hace finalmente lo que le pide? Evidentemente no es el que dice que sí, porque no va, sino el que en un primer momento se niega, pero luego se arrepiente, cambia de opinión y va a trabajar a la viña. Esos son los publicanos y las prostitutas que, escuchando la llamada de Juan, se arrepienten y se convierten de su mala conducta. Así son también los más grandes pecadores que, acogiendo la llamada del Señor Jesús, abandonan su mala vida y hacen de su evangelio la nueva norma de vida. Estos ciertamente vivirán
y no morirán. Pues saber vivir es no apropiarse de lo que... Jesús proporciona finalmente a sus oyentes el significado preciso de la parábola. Les aseguro que los publicanos y las prostitutas entrarán antes que vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan y enseñándoles el camino de la salvación y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y vosotros, a pesar de esto, no os arrepentís ni creéis en él. Que la felicidad del otro para vivir. En el Evangelio, Jesús trata de contraponer dos actitudes ante el mensaje de Dios. Por una parte, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, a los que se dirige, y que por ello parecían en principio más cercanos a la palabra de Dios. Eran oficialmente un modelo social y religioso, pero no aceptaron la invitación a la conversión que les dirigía Juan. En cambio, los publicanos y las prostitutas, que eran ciertamente marginados sociales y considerados como la imagen misma del pecado, estos últimos parecían ignorar la voluntad de Dios, pero escucharon a Juan el Bautista y se convirtieron. Que tener seguridad es garantía. En la parábola de hoy, Jesús nos muestra dos modos de actuar ante un mismo mandato del Padre común. Una postura hipócrita y mentirosa y una postura arrepentida. El Señor nos señala que lo más grave no es el pecado, ya que todos somos pecadores porque todos somos débiles. Lo peor es no arrepentirse y permanecer sin pedir perdón, sin levantarse, desconfiando de la bondad de Dios. Por eso nos llama a la conversión, para que vayamos todos con alegría a trabajar a la viña. No conoce la venganza ni la ira. Libres para aprender a vivir en paz.